En este vídeo vamos a trabajar el síndrome del impostor. Vamos a trabajar qué es el síndrome del impostor, cómo se manifiesta, en qué lugares, si yo los tengo. Y en otro vídeo vamos a trabajar ya directamente el cómo se supera para que no sean los vídeos tan largos. ¿Qué es el síndrome del impostor? Bueno, pues es un fenómeno psicológico, ojo, no es una enfermedad, no es un trastorno, simplemente es una manera, una actitud frente a la vida, ¿vale? Es un fenómeno, por eso utilizo y enfatizo la palabra fenómeno psicológico, mediante el cual o en el cual las personas exitosas, es decir, con talento, con capacidades, claramente, ¿vale? Para todo el mundo, menos para sí mismas, tienen la sensación de no ser merecedoras de sus logros y se sienten como un fraude, como un impostor. También genera de aquí también genera un sentimiento de me van a pillar. Estoy engañando a la gente que me rodea, en cualquier momento me van a pillar y me va a caer la de Dios es Cristo. Entonces, a pesar de que tengo logros visibles para todo el mundo, menos para mí mismos, ¿vale? Esto genera una sensación recurrente, ¿vale? Entonces, estas personas atribuyen los logros a la casualidad, al éxito, a que he trabajado dentro de un buen equipo, mi equipo me está tapando mis carencias, o cualquier otro factor externo, estoy minimizando mis propias habilidades y mis capacidades, ¿vale? Entonces, esto te genera mucha ansiedad, mucha inseguridad y a la hora de tomar acción intentas hacer muchos mecanismos de compensación para sobrecompensar este fraude que le estás haciendo a todos los demás. ¿Vale? Puede darse en el trabajo, en las relaciones, en el deporte, en las artes, en cualquier aspecto de la vida donde el merecimiento y el éxito estén presentes. Por ejemplo, en el trabajo es cuando un empleado eh, es bastante común, lamentablemente, en muchos trabajos que son altamente competitivos, que son altamente exigentes, que exigen un alto rendimiento, es bastante común. Y es cuando una persona, un profesional, no me gusta decir un empleado, experimenta una creencia constante de no ser lo suficientemente inteligente o capaz para entregar excelentes resultados, a pesar de contar con pruebas evidentes y objetivas de habilidad y rendimiento. Entonces sienten que no están a la altura de las expectativas de sus roles, a pesar de tener una experiencia clara y experiencias necesarias. Eso les puede llevar a tener una falta de confianza, mucho estrés y un sobreesfuerzo. Son estos trabajadores adictos al trabajo que están siempre intentando hacerlo mejor o hacen una tarea 27 veces para perfeccionarla porque todavía no ha quedado suficientemente perfecta, entonces la hacen una, otra vez y al equipo también lo agotan. Aquí tenemos, por ejemplo, a programadores y escritores que a menudo experimentan esto. En el caso, por ejemplo, de los programadores, la constante y continua progresión y evolución tecnológica y la constante necesidad de actualizar sus conocimientos pueden llevar a sentirse inadecuados. Los escritores, por otra parte, tienen que hacer frente a constantes críticas acerca de sus publicaciones, escritores, pintores, cantantes, músicos, en fin, todos los artistas. Y esto les está sometiendo a ver qué tal ha sido la crítica en esta ocasión. He vendido, no he vendido, en fin, todo esto es una especie de dardo envenenado hacia su propia autoestima. En las relaciones, pues por ejemplo, el síndrome del impostor en el amor es bastante frecuente. Hay muchas personas que se sienten no merecedoras del amor que les ofrecen otras, el amor o la atención de sus parejas. Entonces pueden estar pendientes, decir, ay, en cuanto que vean los defectos que tengo, en cuanto que me vean los pies, no les va a gustar. Este sentimiento puede afectar, por supuesto, mucho la relación porque te está colmando de inseguridades y conflictos que al final termina en conflictos de pareja. Además, esta especie de complejo de inferioridad eh, puede hacer que te estés comparando eternamente con tus antiguas novias, con tu madre, con las mujeres que veo que mi pareja alrededor le gustan. Ay, pero yo no tengo la habilidad con la repostería que tiene esa. Ay, pero yo no tengo esa capacidad para caer bien a todo el mundo. ¿Vale? Entonces al final terminas por hacerte conductas de autosabotaje en donde de forma consciente o inconsciente pues actúas de manera que estás saboteando y perjudicando la relación. Por eso es muy interesante que muchas veces yo te voy a decir que no solamente tú te autoobserves, sino que le pidas a la gente de tu alrededor que te ayude a darte feedback de si te haces sabotajes en alguna de estas ocasiones. A ver, ¿cuándo se origina este término? Pues se origina en 1978. Hay dos investigadoras, una es Pauline Clance y otra es Susan Imes.
hacen un estudio y entonces se van dando cuenta y dicen, anda, pues resulta que las mujeres, fundamentalmente, comparativamente entre mujeres y hombres, pues son más las mujeres las que tienen este fenómeno, las que les pasa esto, ¿vale? Entonces se dan cuenta de decir, bueno, es con la masiva incorporación de la mujer al trabajo, al puesto de trabajo y sobre todo a puestos de alta responsabilidad, es ahí donde empiezan a aparecer. Yo tengo que decir que, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la escuela de ingeniería, intentaba localizar mujeres para incorporar a la plantilla de profesores. Y luego me encontraba que muchas mujeres, sus jefes sí las valoraban y me decían, te voy a pasar el contacto con esta persona, miembro de mi equipo, mujer, ella no se valora, pero yo sí sé que ella sabe mucho de esto y lo va a hacer muy bien. Pero si es por ella, no, nunca se va a postular directamente. Y a mí me tocaba andar jalando, tirando a las profesoras para empoderarlas para que asumieran el tema. Y digo, hombre, si tu jefe, yo creo en tu jefe, yo me lo creo lo que él me dice, ¿por qué no te voy a contratar? ¿Por qué no te voy a... Poco menos que había que entre comillas, obligarlas, ¿no? O sea, había que empoderarlas tanto y alguna no se sentía cómoda y declinaba. Bueno, está bien, ok. A ver, en términos de psicología, yo te tengo que decir, hablando técnicamente, que es un concepto que se refiere a una autoevaluación negativa crónica donde la persona no se siente merecedora del éxito. Ojo, si hay un síndrome del impostor, hay un opuesto que se llama el efecto Dunning-Kruger o Kruger, que consiste en sobreestimar mis propias habilidades, ¿vale? Y conocimientos sin ser consciente de mis limitaciones. Seguramente que estáis viendo aquí muchos políticos, muchos empresarios, muchos jefes y muchos cantantes malos o artistas malos. En términos cognitivos, yo tengo que hablar de en cuanto a la psicología cognitiva, que de alguna manera, pues un poco también es la que a mí la que yo me he educado, es una distorsión cognitiva o una forma de pensar que no se ajusta a la realidad, lo cual es bastante acertado. A ver, tengo que decir, no es ninguna enfermedad que esté oficialmente reconocida como un trastorno psicológico o una patología. Ojo, no aparece ni en los manuales de diagnósticos como el DSM-5 o la CIE-11, pero está muy estudiado en la literatura científica. A ver, hay una persona que ha trabajado bastante con el que es Valerie Jung, es una de las principales investigadoras de este campo y ha dicho que hay 5 principales tipologías de síndrome del impostor. A esto hay que aclarar que le falta un poquito de investigación estadística, pero que bueno, en principio para hacernos una idea nos puede servir. Date cuenta que Valerie Jung ha fundado el Instituto del Síndrome del Impostor y dice que hasta un 75% de las mujeres con altos puestos ejecutivos confiesan haber sentido este síndrome. Ahí es nada, ¿vale? Entonces, esta Valerie, doctora y gurú mundial en materia de impostoras, carga sus espaldas con una gran cantidad de conferencias, libros, investigaciones sobre las causas, síntomas, etc. Bien, en uno de sus estudios, ella tomó muestra de cientos de miles de personas de una amplia gama de ocupaciones y en diferentes fases de sus carreras y surgieron 5 tipologías del síndrome que te voy a contar ahora. 1. La perfeccionista. Esta es muy común entre todas las mujeres. La perfeccionista se enfoca en cómo se hace algo y esto incluye cómo se lleva a cabo el trabajo y cómo resulta, o sea, los procesos. Así que no solamente el resultado, todo el proceso tiene que ser impecable, ¿vale? Si hay un solo fallo, esto ya es un fracaso imperdonable y por tanto la vergüenza. Como en este curso yo voy a trabajar sobre sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo, de ansiedad, ¿vale? Porque de alguna manera están ligados y tengo que trabajarlos, tengo que abordarlos. Bien, eh, aquí la perfeccionista tiene una gran culpa por no haber realizado un trabajo ultra mega perfecto al 100% de sus capacidades, al límite de su esfuerzo y al 100% de todo su empeño. Porque el valor completo, o sea, nunca es suficiente. Yo lo que tengo que decir es que para una perfeccionista nunca es suficiente. O sea, esto es lo que define a un perfeccionista.
esto llena de complejos a muchas mujeres que se creen que en definitiva con todo lo que han hecho todavía no es suficiente. Luego tenemos a la experta o al experto. A ver, la experta es al conocimiento lo que la perfeccionista es a la calidad. Tengo que tener el 200% de conocimientos existentes en el planeta Tierra sobre un tema, ¿vale? La principal preocupación es sobre qué y cuánto sabe o puede hacer. Así que estos son las marisabidillas, las mujeres que lo tienen que saber todo siempre. Incluso una pequeñísima y minúscula falta de conocimiento es igual a fracaso y a vergüenza. Culpa, vergüenza. Acuérdate de esto. Esta autoobligación de saber toda la información posible sobre todos los ámbitos existentes hace que cuando una experta se presenta para optar a un nuevo puesto de trabajo sienta que carece del bagaje suficiente, se centre en la información que puede faltarle. Una cosa que pasa mucho en los procesos de selección es que te encuentras que el hombre, en cuanto que domina un 40-50% del puesto de trabajo que le están contando, dice, ah, yo aplico, yo me siento capaz. Lo demás lo aprenderé sobre la marcha o ya veremos. Pero la mujer tiene que, normalmente, está sobrecualificada, sobreformada para ese puesto de trabajo que le están proponiendo y todavía no lo termina de ver claro y todavía no las tiene todas consigo. Es como que hay que empujarla para decir, chica, estás sobradamente preparada para hacer esto. Luego tenemos otro tipo que es la independiente. Una impostora independiente se preocupa principalmente por quién completa la tarea. Piensa que para aparecer en la lista de logros con su nombre rodeado de luces, tienes que ser ella y solo ella. El llanero solitario. Yo no quiero a nadie a mi alrededor que a lo mejor se le pueda atribuir al equipo el éxito. ¿Vale? No es, ojo, no es una cuestión de soberbia o de egocentrismo, más bien es al contrario, es de la falta de autoestima. Necesitar ayuda es una señal de fracaso, de debilidad, y eso puede provocar vergüenza, culpa y vergüenza. Acuérdate que estas son emociones que luego voy a tratar más adelante en este programa. Otro programa, otra tipología, tenemos aquí a la superdotada. Mide la competencia en términos de facilidad y velocidad. Si lo tengo que hacer con hacer todas las cosas a la primera y en un chasquido de dedos. Si yo me tengo que esforzar o tengo que tardar más tiempo de un chascar de dedos, me estoy preocupando porque a lo mejor no soy la persona indicada, a lo mejor no lo sé hacer. Entonces, o lo haces magistralmente al primer intento y en cero coma, o estamos mal. Y esto es un síntoma, esto provoca vergüenza. Bien, pues esto estamos hablando pues de una serie de problemas. Finalmente tenemos la última, que es la super mujer, la superwoman, que mide la competencia en función de cuántos roles puede dominar y sobresalir al mismo tiempo. Ah, yo puedo estar al cargo de 27 fundaciones, de 32 honoris causa, de 44 cargos en 43 empresas diferentes. Luego venir a mi casa, ser ama de casa. Ay, Houston, estamos en problemas. La vida no es eso, ¿vale? Eh, entonces, si no lo puedes manejar todo, o si simplemente no puedes ser madre, esposa, ama de casa, profesional, de igual tipo de carrera, de trabajo que tengas, o de voluntaria en la parroquia, pues entonces, Houston, deberíamos de manejarlo todo y fácilmente y ser perfectas. Este es un poquito ese concepto americano de las películas que te han mandado. Pero esto, te lo digo, te garantizo el estrés y la frustración. O sea, esto no es nada bueno. Bueno, ¿qué te identificas con alguno de estos cinco o ves a tu alrededor algunas personas que estén dentro de esta tipología o a lo mejor te identificas con varios de ellos a la vez? Así que nada, recuerda que no estás sola, que casi todas hemos pasado en algún momento por ahí y de ahí hemos resucitado. Así que nada, hay muchas soluciones, vamos a decirlo así. Otra cosita, si tú te ves identificada, hemos dado las tipologías, pero vamos a seguir diagnosticando si yo pertenezco alguna de esas o no. ¿Cómo sabes si tengo el síndrome del impostor? Bien, pues vamos a ver, hay una serie digamos, de características que yo hablo de 8 características, 8 cosas
que si yo las tengo, bueno, pues y las tengo en un lado, luego si quieres te dejo aquí un autotest para que tú vayas viendo el nivel, ¿vale? Autocrítica constante. Tú te criticas demasiado, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Te hablas en ti mismo con un lenguaje de, no sirves para nada, esto ya lo has vuelto a cagar? Bueno, si eres demasiado crítica, pues, y estás minimizando tus logros, Houston, aquí tenemos un problema. Dos, miedo a ser descubierto como un fraude. Si piensas que en cualquier momento te van a pillar, estás en un problema. Probablemente estás en síndrome del impostor. Tres, si atribuyes afuera tu éxito, ¿vale? Con factores como la suerte, como el equipo, como a cualquier otra circunstancia casual que se haya interpuesto, en lugar de reconocer tus habilidades, logros y el esfuerzo realizado para conseguir los objetivos, probablemente tengas síndrome del impostor. Perfeccionismo. Las personas con el síndrome del impostor suelen tener unos estándares de calidad tan altos que es muy difícil conseguirlo una vez como para conseguirlo todas las veces, ¿vale? Los estándares son inalcanzables. Cinco, hemos hablado ya del sobreesfuerzo. Es decir, si tú estás trabajando 24/7 y pues cuando descansas, cuando tienes vida, cuando eres persona, cuando recargas baterías, ¿no? Entonces, todo este sobreesfuerzo es un mecanismo de compensación para compensar esos sentimientos de incompetencia. Pero claro, este sobreesfuerzo, una vez que la gente ve el trabajo, no ve las horas que le has echado, no ve las noches en vela. Cinco, dificultad para aceptar los elogios y para aceptar el éxito. Normalmente cuando reciben elogios los minimizan. No, si no es para tanto, si esto es un trapito de nada que tenía yo por ahí. No, si esto ha sido 5 minutos. Nada, nada, no, con esto no es nada. Entonces tienden a desvalorizar sus propios logros, sus propios éxitos y no los reconocen o los atribuyen a... No ha pasado nada, esto es una tontería que he hecho yo aquí en un ratito sin quererlo, poco menos, ¿no? Y luego la procrastinación. Muchas veces cuando están ante tareas que para ellas van a ser importantes o que son críticas, core de la tarea que están haciendo, pues lo van dejando para después. Pero eso no es ni más ni menos por la ansiedad de anticipación, están anticipando el posible fracaso que no va a ocurrir, pero bueno, lo están anticipando, ¿vale? Entonces aquí tenemos un problemita. Todo esto, sobre todo cuando estamos hablando de la distorsión para aceptar el éxito, también se puede estar relacionado con el miedo al fracaso o al rechazo. Y esto me está hablando, hilvanando con las heridas las heridas de infancia, los traumas del desarrollo de la infancia. Aquí, ¿te acuerdas que hay cinco heridas, ¿no? Eh, una de ellas es el rechazo y otra de ellas es la humillación. En este curso voy a hablar un poquito sobre la herida de la humillación, porque creo que es bastante palmario, bastante crítico, bastante obvio que estas personas sufren este tipo de distorsiones cognitivas para admitir estos. Los que tienen la herida del rechazo temen ser rechazados por las otras personas de su alrededor, por sus padres, por sus hermanos, por el colegio, por los niños del cole, por los niños del barrio, los niños del parque, por la familia, por el día de mañana, por sus compañeros de oficina o de trabajo o sus parejas. Entonces, antes de ser rechazados, pues bueno, digamos, no se presentan en sociedad, ¿no? Escabullen un poco las relaciones sociales. A ver, eh, yo te diría que también en todas estas heridas, si en el pasado de la infancia has experimentado críticas o juicios negativos, como por ejemplo también, pues claro, en la adultez, en tu vida adulta, pues es posible que vayas a desarrollar este tipo de tendencia a minimizar tus logros y a evitar sentirse vulnerable ante el juicio de los demás. También aquellas personas que han sufrido la herida de la humillación son sensibles a este síndrome del impostor. Por supuesto, todo esto está cimentado en la autoestima. La autoestima, como ya sabes, bueno, lo voy a decir en otro vídeo, justamente aquí también en este curso, en este programa, está apoyada en tres cosas: el valor propio, el amor propio y el merecimiento. Y cuando estamos hablando de síndrome del impostor, el merecimiento es algo que se niegan a sí mismo, pero que también tiene que ver con las otras dos cosas. Es como son tres, es una tríada que se retroalimenta continuamente y que cuando tú quieres subir una cosa, tienes que ir subiendo también las demás de forma un poquito pues así sistemática, ¿vale?
esta autora que te estoy comentando y experta en el síndrome del impostor, estas personas pueden experimentar un ciclo de esfuerzo sobrehumano seguido de una falta de reconocimiento de sus propios méritos. Esto les genera mucha ansiedad y perpetúa el sentimiento de ser un impostor, porque realmente no están internalizando sus logros, ¿vale? Siempre se están enfocando en las posibilidades de fracaso y en la necesidad continua de demostrar su valía. Aquí puedes encontrar, por ejemplo, compañeros de trabajo que a lo mejor tú le ves que se cargan de responsabilidades a lo burro, que nunca se dan cuenta de, o sea, visibilizan ante los demás, oye, pues mira, esto me ha salido bien, oye, pues choca esos 5, ¿vale? Están constantemente como necesitando demostrar su valía. Es desesperante ver a algunos miembros del equipo cómo se mm, digamos, exigen y como están perpetuamente como en esa competición, pues si el resto no estamos compitiendo, cállate ya, para de competir, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, esto es un poco porque tienen esa duda sobre su propia habilidad, miedo al fracaso y bajas expectativas del resultado, ¿no? A pesar de un historial brutal de éxitos, ¿vale? Y esto quizás se ha tratado, lo vemos como una estrategia de afrontamiento denominada pesimismo defensivo, ¿vale? Entonces, la gente que emplea esta estrategia no siente que sean merecedoras de los éxitos y temen ser descubiertas como menos inteligentes de lo que parecen. Así que tienden a rebajar sus expectativas para no desilusionar a otros y a sí mismas. ¿Vale? Vale. Vamos a seguir sabiendo cositas sobre el síndrome del impostor. Ya sabemos qué es, los tipos que tenemos y cómo diagnosticarlo, si yo lo tengo o no lo tengo, o cómo ver a mis colegas si lo tienen o no lo tienen. ¿Vale? ¿Qué lo causa? Bueno, pues lo causa lamentablemente múltiples cosas. Una de ellas es las dinámicas familiares durante la infancia. Ya te acabo de comentar que de las 5 heridas de infancia, 2 son muy sensibles al síndrome del impostor. Si tú creces en un entorno donde los roles y expectativas familiares están claramente definidos, puede impactar mucho en el niño. Por ejemplo, imagínate que uno de los hermanos está considerando como el otro inteligente, el otro el gracioso, el otro el emocional o la simpática. Y si hay presión para obtener buenas notas, encima, si tus padres son muy exitosos o te sientes como la ovejita negra de la familia, pues pueden surgir sentimientos de insuficiencia y dudas sobre lo capaz o lo competente que tú puedas ser. También si estás en una familia en donde te están humillando constantemente por no ser adecuado, por no ser suficiente, mm, pues tenemos el mismo caldo de cultivo. 2, tenemos también el contexto social y cultural. Ojo, aquí tenemos, eh, porque hace algunos años hay una serie de colectivos sociales que debían quedarse dentro de sus límites adecuados, dentro de su zona, ¿vale? Las mujeres deben de estar en la cocina o en la casa, los emigrantes en sus países de origen y todas minorías sociales en sus barrios, en sus guetos y en sus trabajos de baja cualificación, ¿vale? Hoy en día, en Occidente, estas barreras se han roto, ¿vale? Esto empieza a cambiar para ciertos colectivos, como por ejemplo las mujeres que hemos optado a puestos de todo tipo de responsabilidad, somos empresarias, etcétera. Los colectivos de LGTB, por ejemplo, o aunque los inmigrantes de primera generación y ciertos colectivos no sigue siendo así. Además, en todas las culturas, tanto las mujeres como los colectivos minoritarios enfrentan presiones que los llevan al límite de sentirse que no son suficientes. O sea, yo creo que lo estamos viendo continuamente si te fijas a tu alrededor. Y esto les fomenta una especie de autoevaluación negativa constante. O sea, un emigrante, a lo mejor de color y determinada procedencia, tiene que ser 3 veces mejor y más bueno. No se ve, por ejemplo, mucho en Estados Unidos, en donde las minorías, por ejemplo, árabes o hindúes o lo que sea, o afroamericanos, tienen que ser como hiper mega buenos para ser tenidos en cuenta dentro de una cierta categoría profesional. ¿Vale? Y esto fomenta esta autoevaluación y esta necesidad de autoperfeccionamiento continuamente y en la sensación de no estar a la altura. 3, las expectativas y los roles sociales pueden influir y contribuir al desarrollo del síndrome del impostor. Si te fijas, y no sé si tú conoces lo que se llama el efecto Pigmalión.
Es un nombre para referirse al impacto que tienen las expectativas de otros sobre el rendimiento y la autopercepción de una persona. Puede contribuir que alguien se sienta un fraude si no se siente a la altura de estas expectativas. Este efecto se nota no solamente en los colegios de primaria o en los centros de infantiles, en donde la expectativa del profesor sobre que los niños listos o los tontos son, o los menos listos son limitaditos, pues hace que a lo mejor un niño que podía desarrollarse y adquirir la competencia de un niño de los más listos de la clase, pues frene su rendimiento porque no, si a mí me han catalogado como, yo sé que mi profesor, aunque no me lo dice, pero lo sabe, o mi maestro, ¿no? Esto sucede también en los jefes que tienen expectativas sobre sus empleados o sobre sus equipos, o padres sobre sus hijos, o las expectativas de éxito de un deportista, de un entrenador para con su deportista, ¿no? Em, o sea que esto de la expectativa, lamentablemente, te viene a decir que tanto si puedes como si no puedes, tienes razón, ¿vale? Así que ojo con las expectativas. En cuanto que te veas con una expectativa, ponte en guardia y vamos a tener que hacer una serie de trabajos personales para librarte del peso de las expectativas y tú generar tus propias expectativas que trabajen en tu favor. 4. Las diferencias salariales y entre esto las barreras para el avance profesional pueden aumentar la sensación de no ser lo suficientemente bueno y competente. A veces estás en un techo salarial, no quiere decir que no seas bueno, pero aquí en esta empresa o en este departamento o en este área ya no puedes ascender más porque has llegado al techo, ¿vale? Entonces tendrías que irte a otro centro de trabajo, a otra empresa o a otro contexto para tú seguir ascendiendo. Y aquí, por ejemplo, cuando estas diferencias salariales se hacen mucha mella entre emigrantes y mujeres, porque da la sensación de que por ser un emigrante, por ser mujer, pues nunca vas a tener el 100% del sueldo. Si eres emigrante, a lo mejor estás funcionando al 50 o al 60% de tu sueldo. Si eres mujer, desde luego que a un 70 o un 80% del sueldo de un hombre. Entonces, esto da la sensación como, joder, no les basta mi trabajo, no soy suficiente. Entonces, se está cebando también el síndrome del impostor. 5. La percepción de éxito, fracaso y competencia. Es decir, yo sé, yo puedo, yo soy capaz, ¿vale? Estas personas tienden a ser muy exigentes consigo mismas y tienen una lista de requisitos que cumplir infinita. A veces es nada realista, ¿no? 6. Los estereotipos sexuales. Aunque hay estudios que demuestran que hombres y mujeres, más o menos que a la par, relativamente igual, tienen el síndrome del impostor, hay otras investigaciones que sugieren que este fenómeno es más prevalente en mujeres debido a los mensajes de éxito-fracaso en la sociedad y la presión de ser madres y al mismo tiempo profesionales exitosas, ¿vale? En el caso de las mujeres, permítame hacer un hincapié. Es un tema especialmente relevante debido a las diferencias de género que existen en la percepción de lo que significa tener éxito y la forma de valorarlo y de percibirse una misma, ¿vale? Las mujeres a menudo tienden a soportar presiones sociales y culturales que pueden aumentar los sentimientos de competencia y de seguridad patológica, vamos a decirlo así. Es como hay que comprender como una lucha constante contra los estereotipos y las expectativas que históricamente, por miles de años, hablamos de miles de años, no de decenas, han limitado el reconocimiento del talento y de las habilidades entre mujeres y que todavía sigue presente, quizás no tanto en nuestra sociedad occidental, pero mucho en otras sociedades. Para muchas mujeres, el síndrome del impostor es sinónimo de discriminación y subestimación en entornos laborales y académicos. Es curioso y tengo que hacer una anotación. El síndrome del impostor también parece ser más prevalente entre personas con altas capacidades, ojo, y en aquellas en el espectro del autismo, debido a la presión de las altas expectativas y el perfeccionamiento y las dificultades en la comunicación social que muchas de estas personas experimentan en su día a día. Y por hoy no tengo nada más que contarte en este vídeo. Espero que te haya sido de utilidad y sigue viendo el resto del programa.